McKnight Entertainment presenta su programa La Mies es Mucha, una plataforma virtual que nos permite interconectarnos con la esencia de nuestras tradiciones, manteniendo vivo el suspirar de la familia ausente y enalteciendo con fervor nuestras costumbres. Gracias amigos, les damos la cordial bienvenida a una edición más de su programa La Mies es Mucha. Mario, a las puertas del segundo domingo de Cuaresma. Avanza el tiempo, Luis Gerardo, y aunque en nuestra mente van quedando ya estos primeros programas, van quedando estas entrevistas, tuvimos un conversatorio muy interesante el día de ayer y tenemos ya varios proyectos adelante de hermandades y sobre todo de segmentos donde ustedes es parte fundamental, es clave en el caminar de La Mies es Mucha. Y vamos avanzando con algo importante como lo es el Evangelio. Efectivamente, es importante conocer de qué nos va a hablar la Iglesia en este segundo domingo de Cuaresma, preparándonos para vivir la Pascua del Señor. Y lo vamos a hacer siempre recordándoles que este programa llega hasta sus hogares gracias a Pancho Grill, somos cocina artesanal. Queridos hermanos, vamos ahora en este momento a escuchar y a reflexionar un momento este Evangelio, el Evangelio de este ya segundo domingo de Cuaresma. Fíjense cómo el Señor, hermanos, nos va permitiendo ir haciendo este caminar. Hemos meditado el domingo anterior acerca de cómo Jesús se internaba en el desierto, cómo era movido por el Espíritu Santo, pero a la vez era tentado, era provocado por el enemigo, por Satanás. Pues vamos ahora, hermanos, a enriquecernos con esta palabra para seguir en nuestro camino a la Pascua del Señor. Del Evangelio según San Marcos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, en continuación con el Evangelio del domingo anterior, hoy se nos presenta la escena de la transfiguración. Jesús, después de anunciar su pasión, se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan y les hace compartir esta gozosa experiencia de la transfiguración. Vamos a detenernos en algunos detalles. En primer lugar, hermanos, la Cuaresma es un camino para la Pascua, pero es un camino en donde debemos ir revisando nuestra vida. Decíamos el domingo anterior cómo hemos sido provocados, tentados por el enemigo y cómo hemos tropezado y caído. Fíjese entonces, si la Cuaresma es un tiempo de reflexión, de interiorización, pues hoy, a la luz de este Evangelio, bien dice que Pedro, cuando contempló a Jesús y vio a Moisés y a Elías, les dice: Maestro,
qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Podríamos decir que uno de los pecados, una de aquellas tentaciones en las que muchos caemos es precisamente el egoísmo, la envidia. Son pecados que nos hacen ofender a Dios y a nuestros hermanos. Fíjese en la actitud de Pedro: Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas. Sin embargo, en ningún momento se pone en primer lugar. En ningún momento le dice: Señor, hagamos 6 chozas. Para ti, para Elías, para Moisés, para Santiago, para Juan y para mí. Sino que Él se preocupa por Jesús y sus acompañantes. Pedro en ese momento no manifiesta ni expresa ese egoísmo que hay en el corazón de mucha gente. A lo mejor a veces pensamos que no hemos matado, que no somos ladrones, que no somos corruptos, pero hay esos pecados que también hacen daño, que causan mucho sufrimiento y mucho dolor. La envidia, cuando le va bien a mi familiar, cuando le va bien a mi compañero de trabajo, cuando le va bien a mis amigos, cómo me lleno de cólera, de enojo, cómo me molesta el bien de los demás. Fíjense, hermanos, dice este evangelio, esta palabra de vida que hoy escuchamos, esa actitud de Pedro: Señor, hagamos 3 chozas. No estoy pensando en mí, estoy pensando en los demás. Y esa es una actitud, hermanos, que debemos revisar nosotros en nuestra vida diaria. A veces somos muy egoístas, a veces somos muy envidiosos. Y eso que sentimos, que se anida en nuestro corazón, se manifiesta y se expresa con muchas actitudes. ¿Cuánto se sufre cuando permitimos que en nuestro corazón se aniden estos bajos sentimientos? Qué hermoso, qué feliz, podríamos decir, se debe haber sentido Jesús de las palabras de Pedro. No está pensando en él, ni siquiera en sus hermanos Santiago y Juan, está pensando en Jesús. Y esto, mis hermanos, pues puede darnos una luz precisamente, ¿verdad? Porque dice que Jesús se transfiguró, cambió totalmente de aspecto. No sé si ustedes lo han vivido o ustedes lo han visto, cómo una persona cambia cuando se llena de ira, de enojo, de cólera. Se transforma, se transfigura, no en bien, sino en algo malo. Hay personas que, movidas por el egoísmo y la envidia, desfiguran totalmente su rostro y se dejan llevar por esos sentimientos bajos y causan dolor, sufrimiento, heridas a su prójimo. En esta Cuaresma que el Señor nos regala, hermanos, del año del Señor 2021, pues pidámosle al Señor que nos ayude a transfigurarnos, pero no en ese mal sentido por el pecado, sino a transfigurarnos por la gracia de Dios. Sigamos caminando, hermanos, en este tiempo de gracia, y que María Santísima nos acompañe en este caminar para la gran fiesta de la Pascua del Señor. Interesante conocer el mensaje que este segundo domingo de Cuaresma se leerá en el Evangelio y sobre todo, como lo mencionábamos en la introducción, pues cada domingo de Cuaresma nos va a ir preparando para vivir la Pascua, la Semana Santa, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Tríduo Pascual y por supuesto la gloria de la resurrección, María. Y lo importante también, Luis Gerardo, y la invitación que les hacemos a esta hora de la tarde o de la noche es que cuando usted se conecte a la Eucaristía de su parroquia, realmente pueda vivirla al máximo. Son 60 minutos nada más los que Dios nos
nos invita a que tengamos un encuentro. Sabemos que en casa hay distracciones, está el teléfono. Entonces, si usted está en casa, si usted es padre de familia o madre de familia, haga ese llamado a todos para que puedan sentarse en la sala y que puedan conectarse a la parroquia de su devoción o a la parroquia que le queda más cercana. Y si usted se va a llegar a algún templo, de verdad, con todas las medidas de prevención. Es importante que nosotros sigamos fomentando el lavado de manos, la colocación de la mascarilla, porque Jesús nos invita a prevenir también, Luis Gerardo. Sí, es importante mencionar. Costó mucho la apertura de las iglesias, tenemos que colaborar y en este caso ser conscientes, respetar los aforos, colaborar en este caso llevando nuestra mascarilla, el gel y todas esas medidas que se han implementado para que continuemos pues viviendo las Eucaristías presenciales y también a la distancia, Mario. Y por eso les vamos a dar estos minutos para que usted vaya, si está en casa, vaya a lavarse sus manos, vaya a traer lápiz y papel porque vamos a compartir importante información después de nuestro primer corte comercial.